Buenos días a todos. Oficialmente es martes. Así que muy buenos días a todos. Felicidades a todas aquellas personas que podemos decir que hoy vimos llegar el martes. Porque hay muchas personas que no lo vieron venir. Hay muchas personas que no lo vieron llegar. Hay muchas personas que desgraciadamente su vida fue cegada o simplemente la vida los caducó. Así que bendiciones a todos ustedes. Vamos a dar la bienvenida, como siempre, a algunas personas de los que entran por aquí. Mayra Veras. Tengo a Liam Páez también por ahí. Gracias a todos ustedes por seguirme. Dios lo bendiga a todos. Recuerden, si usted quiere mandar una felicitación de cumpleaños por aquí, si quiere exponer algún problema que tiene su barrio o lo que sea, déjelo por aquí. Ok, déjelo por aquí y vamos a estar poniéndolo por acá. Vamos a hablar de eso también si usted desea. Lo importante es trabajar como una comunidad aquí en las redes sociales para dejar saber nuestro sentir sobre las cosas que nos suceden. Estoy trabajando junto a algunas personas para traerle información muy importante a personas que viven aquí en Estados Unidos y también a personas que viven en República Dominicana. Estoy sin, sin dar mucha información, estoy tratando de traerle información legal gratuita a muchos de ustedes por aquí, ¿ok? Aquí dice Mayra Veras, fiel como un perrito hacia usted y nunca me he ganado nada, solo me gusta seguirlo. Oh, gracias. Tú sabes, eso dice mucho de ti, una mujer sin interés. Pocas hay. Buenos días, pura vida, bendiciones Raúl, pura vida, toda mi gente de Costa Rica, la gente mía de Costa Rica que siempre pues viene por aquí a aportar un poquito, ¿verdad? Siempre hacen presencia por acá, se le agradece, de verdad que sí. Estamos tratando de traerle una propuesta un tanto diferente a lo que se consume hoy en día en este nicho de las jugadas de Lotería Dominicana. A mí me gusta más conversar con mi gente, me gusta más saber el sentir de mi gente, me gusta que ustedes tengan parte en lo que yo hago y por eso estamos haciendo el programa de esta manera para darle esa oportunidad. ¿Ok? Yo estoy compartiendo por aquí. Si usted puede, si usted puede y no es mucha molestia, por favor, compartan este video por lo menos 2 veces cada persona que entre aquí y usted va a ver la magia. Usted va a ver la magia suceder aquí mismito. ¿Ok? Pero compártalo por lo menos 2 veces, si así usted puede. ¿Ok? No es obligado. Pero si así usted puede, compártala por lo menos 2 veces. Y vamos a hacer que la magia suceda aquí en mis redes sociales. ¿Cuál es la magia? Bueno, el compartir. El compartir. Yo estoy compartiendo aquí y ya voy con ustedes. Ok, estoy compartiendo a todos mis amigos en mi perfil. De verdad, muchas gracias a todos por el apoyo ayer. De verdad que la pasé súper bien. Estamos en vivo. Estamos en vivo. La pasé súper bien con el apoyo que me dieron ayer, ¿verdad? Apoyo masivo, tanto en el grupo de Telegram como en los grupos de WhatsApp. Gracias, de verdad que sí. Vamos a compartir esto también a mis grupos, ¿verdad? Porque yo tengo un grupito, tenemos unos grupitos aquí, entonces vamos a compartir eso a esos grupos y empezamos con el contenido que tenemos para hoy. Señores, recuerden que tenemos también mi pronóstico para Lotería Dominicana en unos minutos. ¿Ok?
tenemos ese pronóstico para hoy. De la tripleta salieron algunas patas. Patas se le dice cuando sale un número de 3 números, sale uno, ok, separado. A eso que le llamamos patas en el término de lotería dominicana. Entonces, yo estoy terminando de compartir aquí. Déjenme saber de dónde se están conectando. Déjenme saber de dónde se están conectando, si son tan amables. Quiero saber con quién estoy hablando. Ok, ya lo compartimos en nuestro grupo de Telegram. Bueno, mi gente bella, vamos a darnos un sorbito de café porque lo que viene es duro. Qué rico. Lo que viene es duro, señores. Vamos a empezar nuestro día. Marianela, gracias. Gracias por ahí. Ángel Quesada, hermano, ¿cómo estás? Tengo a Nancy Fabrile, llegó por ahí. Usted sabe quién fue que llegó. Eso no era, era esta. La mamá de 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 la mamá. ¡Sacúdense! Ok, hay que sacudirse temprano en la mañana, a botar ese golpe. Esos demonios de vagueza, dejarlo atrás y vamos a ponernos positivo. Mi vecino tiene que estar poniéndose loco conmigo ya. Bueno, vamos a empezar a compartir el contenido que tenemos para el día de hoy, para todos ustedes. Ok, yo voy a hacer lo propio, voy a entrar por acá y vamos a compartir esto, hoy sí que está de madre esto, lo que está pasando en el mundo, señores. Este planeta está chavado, como dicen mis queridos boricuas. Se chavó esto. Bueno, vamos a empezar. Guaycoloro, corre video. Hermano, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es Fausto Tavares. Fausto, ¿qué es lo que pasó? Nosotros hace 2 días, el viernes, la hermana mía de Estados Unidos manda un dinero a guardar, 200,000 pesos para pagar una deuda que había que pagar. Y yo lo guardo en la casa, más 20,000 pesos que yo tengo ahí de los chelitos que puedo ir reuniendo, que son míos. Y la esposa mía y yo teníamos ya un viajecito para la familia de ella y nos fuimos a amanecer allá. Y justamente como si nos hubiesen estado acechando, a nosotros se nos metieron los ladrones en la madrugada de ayer, nos llaman los vecinos. Oigan, ¿dónde ustedes están? Aquí hay gente dentro de la casa, en la habitación de ustedes hay luces, andan con linterna buscando. Y nosotros automáticamente a las 5 de la mañana nos tiramos y nos fuimos para allá. Cuando llegamos ya la policía había ido, se fue, los ladrones se fueron, todo el mundo ahí nada más ronceando, los vecinos. Cuando llegamos ni está el dinero, 220,000 pesos, ni la computadora de mi esposa, que es profesora. Le llevaron todos los tenis, los perfumes, las prendas, más o menos mínimo completa 300,000 pesos las pérdidas que nos robaron a nosotros. Nosotros estamos indignados, impotentes, porque las autoridades de aquí se hacen ajenas a lo que pasa, a la humanidad estamos huérfanos. A nosotros no hay quien nos defienda, los ladrones están haciendo lo que les da la gana. Señores, por favor, al jefe de la policía que haga algo. Nosotros estamos solos. Los ladrones andan haciendo lo que quieren con nosotros. Nosotros no queremos hacer justicia con nuestras manos. Por favor. Que ese hombre no se convierta en ¿Tú me otro dices que eso pasó en delincuente. Pontezuela, kilómetro 4,5, calle 2, número Hasta la 19. dirección, Dios, para que ¿Y le crees que la ayude. policía? Nosotros estamos poniendo la querella ahora. Y porque eso sirve, poner querella. Oye, poniendo la querella pues, Ya no a sirve ver hablar. si el Hablar jefe no de la sirve. policía, que por favor ha retornado de nuevo aquí, que haga algo, a ver si a nosotros por lo menos podemos reconocer a la persona que nos hicieron este daño. Hay un dinero que no es mío, que fue para pagar un dinero que me lo mandan, y ahora yo no sé qué hacer con la persona que le debo el dinero. Hay una cámara que está saliendo a la 27. No puedo con tanto sufrimiento. Yo no puedo con tanto sufrimiento. Ay, esta maldita vida. ¡Maldita vida! Óigame, pero ¿y qué estos abusadores acechando a ese pobre individuo? Oiga, usted sabe lo que es eso. Usted guardar ese dinerito para una vaina. Y que el tipo que a lo mejor trabaja en el envío diga, pero mira, a fulanito les mandaron como 200,000 pesos.
vamos a caerle a esa gente, que esa gente se va a beber ahorita para el drink. Esa gente tiene cuarto. Ellos se van toditos para el drink ahorita a celebrar el cumpleaños de Juan. Vamos a meternos ahí. Ellos tienen esos cuartos clavados por algún lado porque lo sacaron hoy. Digo, yo no estoy diciendo que fue del envío. Es lo primero. Para que después no vengan con cosas. Pero lo estoy diciendo es que usted no sabe quién lo está acechando. Usted no sabe quién lo está acechando. Usted no sabe quién lo está acechando. ¿Quién está pendiente de cada paso que usted da? Óigame, donde usted va y saca dinero, y usted dejó ver la cantidad que usted sacó, porque usted está muy orgulloso y quiere que vean la cadena y quiere que vean los cuartos, el bollo de cuarto que usted sacó, usted se está exponiendo, usted y su familia, a que lo atraquen. Se está exponiendo a que lo atraquen. Porque si hay algo hoy en día es necesidad. ¿Ok? Si tenemos algo hoy en día en nuestra sociedad es necesidad. Y las necesidades se cubren con servicio y con cuarto. ¿Ok? Me dicen por aquí que una vez había una banda que te seguía desde la agencia y entonces la agencia te vendía un seguro por si te pasaba algo con el dinero. ¿Qué negocio? Pero eso es como el dentista. Tú vas a donde el dentista lleva a los niños y a los niños les dan dulce para que se estén tranquilos. Tengan. Vayan jodiéndose los dientes mientras tanto. Le dan azúcar. Es así, señores. Vamos a ver qué está pasando en el mejor planeta del sistema solar en el día de ayer y de hoy. Vamos a ver esto. Dice por aquí, Abinader pide a potencias mundiales actuar con urgencia en Haití. Bueno. ¿Y cómo es que yo nunca veo estos videos de Abinader hablando que vamos a resolver esto, vamos a hacer esto, lo otro? Yo no más veo posts de Instagram. Yo no veo una rueda de prensa. Óyeme, Abinader se me está copiando mucho a Biden. Señores, Abinader se me está pareciendo a Biden ahora. Señor presidente, póngase los pantalones y de unas declaraciones en vivo, hable con su pueblo y explíquele lo que está pasando, porque óyeme, yo nada más escucho ruido sobre la situación en Haití. Óyeme, viene el lobo, no vino, viene el lobo, no vino, viene el lobo, no vino. De momento llegó el lobo y todo el mundo estaba durmiendo. Señores, a la ciudadanía nos van a agarrar con los pantalones abajo. A la ciudadanía nos van a agarrar en el medio del lío. Recuerda que tú puedes dejar tu opinión aquí en vivo y yo la voy a poner aquí en la pantalla. Y al envidioso, por favor. Atención, chimosos. Cuando su opinión sepa romo, la tomaremos en cuenta. Mientras tanto, siga boyando. Muy importante. Ok, gracias. Entonces, vamos a ver qué es lo próximo que tenemos por aquí. Ay, la AFP. El sistema idóneo para garantizarle a los empleados en edad productiva una pensión o un ingreso fijo, estable en el futuro cuando ya no estén en condiciones de laborar. El reclamo del 30% se entiende, pero no procede porque descapitaliza el fondo. Espérate, ay, mi cuarto. Espérate, ¿qué fue lo que digo? Esta mujer está loca. Porque reduce. Las AFPs o fondos de pensiones son el sistema idóneo para garantizarle a los empleados en edad productiva una pensión o un ingreso fijo, estable en el futuro cuando ya no estén en condiciones de laborar. El reclamo del 30% se entiende, pero no procede
porque descapitaliza el fondo y Entendemos. porque reduce el ingreso futuro Pero si que te usted damos va a ese recibir. 30%, Por favor, el nos quedamos momento sin idóneo fondo. para este reclamo del 30% ya pasó. Lo peor de la crisis ya pasó. No hay necesidad. Dejemos que ese fondo siga produciendo y dejemos que ese fondo nos garantice el ingreso que en el futuro sí lo vamos a necesitar. Las AFP. ¿Cuánto se estará ganando esa señora al mes? Yo le apuesto a usted que esa mujer no gana 12,000 pesos al mes. Yo le apuesto a usted que esta querida señora no gana 12,000 pesos al mes como un guachimán. Yo le apuesto a usted. Entonces, la AFP son es esta institución. Me imagino que eso es como el 401k aquí, eso es como el seguro social, no sé, ¿verdad? Donde te sacan una parte de tu dinero para ser invertido en el futuro y bla, 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 bla. Entonces la gente quiere su 30% y le dijeron que no procede. Dice ella que eso no procede. Que se estén quietos. Óyeme, que eso fue un ruido que ustedes hicieron y ya esa vaina bajó, ya todo se calmó. Porque en República Dominicana todo se arregla esperando, dándole tiempo. No importa el problema que usted tenga en República Dominicana, todo se arregla dándole un par de semanas. Si no, pregúntele a Toquicha y a la Hassá. ¿Verdad? Ya. Le llegó. Así es que estamos en nuestro país. Usted hace ruido 1 o 2 semanas y después todo se cae. Lo mismo pasa con todos esos casos jurídicos, con todos esos casos de corrupción, con todo allá. Denle tiempo, tranquilo. Aguanta la tormenta que cuando pase el ojo, óyeme, todo va a estar bien. Ay, Dios mío. AFP, de que se estén quietos. Ay, mamá. No, así no, señores. Miren qué contrariedad, una persona vacunada con su tarjeta de vacuna y dando positivo al COVID sí puede entrar a los lugares públicos. Pero una persona que está sana, que no se ha vacunado y que no tiene tarjeta, tiene todos sus derechos y libertades totalmente coartadas. Porque usted vive en el mejor país del mundo, donde todo está hecho al revés. Vamos a escuchar de nuevo. Escuche. Miren qué contrariedad, una persona vacunada con su tarjeta de vacuna y dando positivo al COVID sí puede entrar a los lugares públicos. Pero una persona que está sana, que no se ha vacunado y que no tiene tarjeta, tiene todos sus derechos y libertades. O sea que literalmente yo me vacuné, tengo mi tarjeta, tengo todas mis cosas y vengo y doy positivo al COVID y voy y asisto a un evento. En cambio, digamos que Reyita viene al mismo evento, no está vacunada, nunca le ha dado COVID, está sana, no se le permite entrar. Ya he ido a varios eventos aquí en Estados Unidos donde se me pide la tarjeta. Okay, a mí me dio COVID antes. Y he ido a varios lugares donde se me pide la tarjeta para entrar. Okay. En Nueva York la estaban requiriendo para entrar al restaurante y hubo un lío en un restaurante por eso. Okay. Se dieron hasta golpes. Pero ¿hasta dónde va a llevar esta situación? Este pasaporte para tú poder atender a otros lugares. Se va a convertir esto en un pasaporte para tú poder vivir tu vida diaria común. Comúnmente como lo haces. Este COVID, señores, ha cambiado todo el mundo y ha dividido el mundo en dos opiniones o en dos partes. Los vacunados contra los no vacunados. ¿Ok? Vamos a ver por acá. Presidente de la Cámara de Diputados admite que ha vendido exoneraciones. Ay, mamá. Las exoneraciones son ¿verdad? Este poder que se le da a estos representantes
y a algunas otras personas de otro tipo de ambiente para que puedan traer productos o vehículos, me parece, ¿verdad? Entonces, yo creo que le dan un tax limitado o le bajan el tax, algo así, el impuesto. So, este señor que está aquí, este individuo que está aquí, es el presidente, escucha el título, presidente de la Cámara de Diputados. O ahí dice, déjame ver qué es lo que dice ahí. Presidente presidente de la Junta de Vecinos de Villamella. No, ahí dice presidente de la Cámara de Diputados. El presidente de la Cámara de Diputados. Hay un vicepresidente. ¿Verdad que no? En esa Cámara. Presidente de la Cámara de Diputados. No sabemos si hay un vicepresidente, quizás. Admite que ha vendido exoneraciones. Entonces, ¿por qué a usted y a mí no nos permiten vender exoneraciones? Porque a lo mejor ha vendido exoneraciones por miles de dólares. Pero son privilegios. Privilegios que tienen los más afortunados. Privilegios que nosotros no tenemos. ¿Por qué? Porque somos pobres. Porque somos pobres y ni la cuarta generación de nosotros le va a llegar a eso. Porque ellos ya tienen todo organizado para ellos. Porque ellos tienen su vida ya resuelta y la de su familia. Porque hoy se roban 500 millones, lo meten preso, cantan y tiran a alguien en el medio, lo sacan y le devuelven para atrás su vaina. Y lo ponen a nombre de diferentes gente y todo. Y cuando salen, bueno, se echaron 7 años, pero salieron millonarios como quiera. Porque es el juego de la política en República Dominicana, aparentemente. Nos metemos, sacamos todo lo que podamos, mientras podamos, y cuando nos agarren, nos chupamos un limón por un par de años, tiramos a alguien al medio y dejemos que rodee la bola y que nos saquen a nosotros de ahí. Wow. El presidente de la Cámara de Diputados. Bendiciones, manito. Usted es un bacano. La gran indignación del pueblo dominicano y de muchos sectores en contra de los privilegios de este país. Y no sé si es en forma de chantaje, porque eso debió hacerlo el presidente de la República y no un grupo de diputados y senadores que se han comprometido a depositar mañana un anteproyecto de ley para eliminar todas las exenciones de los diputados, de los senadores, de los empresarios, de las ONG, de los jueces, de los jueces, de los militares, de los militares. Un aplauso. ¡Qué bueno! Algún día. Incluyendo, quieren llevarse por delante hasta la ley 28. Ah, no, pero sería lo mejor. Sí, sobre todo. La 2801. Sí, sí. Sí. La ley de incentivo de la frontera. Entonces, yo estoy de acuerdo. Esa ley, claro. Esa ley. No, y eso. Es más, eso no funcionó. Eso no funcionó nunca. Para que lo sepa, eso no funciona. Es más, allá lo hacen y lo venden aquí. No, pero yo estoy. Yo estoy de acuerdo con el anteproyecto de ley, aunque sea para marearnos. El pueblo dominicano tiene que tomarle la palabra a los legisladores. Sí. Sobre todo que según el anteproyecto está firmado por 24 senadores, entre los cuales hay gente del PRM, hay gente de la Fuerza del Pueblo. Bueno, entonces se están poniendo los guantes, ¿verdad? El presidente ha brillado por su ausencia en esa decisión. Entonces estos senadores, esta gente, pues están tomando acción, ¿verdad? Para tratar de aprobar, de someter este proyecto para que se elimine estos beneficios que tienen estos malvados. Esta gente que han vivido como los más beneficiados de nuestro país. ¿Qué tienen ellos? Óyeme, son servidores públicos, pero aparentemente nosotros somos los que les servimos a ellos.
Nosotros somos los que les servimos a ellos, en vez de ellos servirle al pueblo. Explíquenme. No al revés la vaina. Señora, American Airlines tiene a todas estas personas, las tiene desde las 5 de la mañana, de las 4 de la mañana, toqueado aquí en el aeropuerto de las Américas. Llegó un avión y el piloto dijo que no iba para parte. Ya ustedes saben, no viajen por América. Señora, American Airlines. Ahora le voy a decir dos cosas. Todas estas líneas aéreas tienen estos problemas últimamente. Usted sabe lo que está sucediendo con esto de nuestro amigo Co. Usted sabe lo que está pasando. Entonces, todas estas líneas aéreas tienen un montón de problemas. Y lo más común es que nosotros subamos un video molestos con la situación. Pero tú te imaginas que cada vez que haya un problema con una línea aérea, una persona sube un video. Señores, nos vamos a hartar de ver videos de gente que no está conforme con lo que pasa en las líneas aéreas. Y de verdad, es más fácil decirlo que pasar por el trabajo, de estar sentado 1, 2 horas, 3 horas, 5 horas esperando un cambio de avión, un transfer, o esperando que le asignen un asiento a uno. Debe de haber un mejor sistema. Pero ¿usted cree que a las líneas aéreas le interesa eso? ¿A usted le pasa por la mente algo? ¿Usted piensa que las líneas aéreas le importa su comodidad en un avión? Dígame. Sí, Raúl, es que las líneas aéreas han eliminado asientos para que más personas puedan estar más cómodas. Señores, yo peso solamente 220 libras. Yo no soy un barraco tampoco. Y yo en un asiento de eso me siento así. Con otro tigre al lado mío, sobándome con el codo. Usted sabe lo incómodo uno ir así. O pelearse la barandilla. ¿Usted no le ha pasado eso? Que usted viene así y disimuladamente de que tira la mano así para el descanso ahí del asiento. Y cuando usted tira la mano, viene el otro y le tira la mano encima porque pensó que lo va a hacer primero que usted. Señores, las líneas aéreas no le importa su comodidad. A las líneas aéreas no le importa su alimentación. Deje de quejarse. Deje de quejarse que si van a ir cómodos, no, porque ellos no van a cambiar su vaina por usted. Usted lo que tiene que hacer es demostrárselo con acciones. Deje de utilizar esa línea y ya. Usted deja de usar esa línea y usted va a ver cómo ellos van a tener que cambiar su actitud. Van a tener que cambiar su actitud con el cliente. Porque al final, dicen por ahí que el cliente siempre tiene la razón. Pero si el cliente no se atreve a reclamar, si el cliente no se atreve a reclamar, señora, llegó Rosy Rivera. La mamá de 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 la mamá. Buenos días, Rosy, ¿cómo tú estás? Natividad Almonte, ¿cómo tú estás? Muchas gracias a todos los que llegan por ahí. Saludos, saludos, saluditos. A las líneas aéreas no le importa. Lo que quieren es su cuarto. Lo que quieren es su cuarto. Vamos a ver en la nueva línea aérea dominicana. Vamos a ver si nos dan ese... Usted sabe lo que eso es, sirviéndole un mangucito y una vainita. Porque tenemos que arrastrar el mangú donde quiera. Óigame, no es por nada. Pero, óigame, en mi caso, yo no me puedo desayunar un mangú. Para mí, para este señor que está aquí, un mangú es demasiado pesado. ¿Ok? Demasiado pesado como desayuno para mí. ¿Ok? Un mangú. Demasiado pesado. Mi estómago realmente no va con eso. Yo por la mañanita con un cafecito, que usted se acuerda cuando estábamos allá en el campo, que era
si no era un cafecito, era un juguito de frambuesa, ¿verdad? Que era el agua dulce con el color nada más. Entonces le echaban azúcar y nos daban 1 o 2 panes que parecían galletas. Bueno, yo me acostumbré a ese sentido, comer como lo que yo era, como pobre. Y así me he quedado, porque a mí no me gusta meterle tanta vaina al estómago. Ahora, tan temprano. Ahora, el desayuno es la base de tu día. ¿Ok? El desayuno es la base de tu día. A mí, un desayuno fuerte te va a ayudar a soportar más tiempo, ¿verdad? Estás consumiendo más carbohidratos, más calorías, ¿verdad? Tu cuerpo va a durar más tiempo para gastarlas o deberías de comer bien por la mañana, claro está. Pero hay personas que somos diabéticos y que tenemos que cuidarnos todo lo que comemos, que no podemos estar comiendo como antes. Hay personas que tenemos los triglicéridos altos, y no podemos estar metiendo tanta grasa. ¿Sí o no? Que huevo frito, salami, que la cebolla en aceite. Oye, usted le está dando grasa por todos los lados. Por todos los lados le está dando grasa. Ok. Buenos días. Dice Rosy. Ay, madre, yo por la mañana me como 2 huevos y una tostada y un tex. González Antonia dice, hola Raúl, buenos días. Bendiciones para ti. Ite. Bueno, señores, vamos a ver a lo próximo. Vamos a lo próximo, porque yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero este mundo está cambiando tanto. República Dominicana despliega 12,000 militares en la frontera con Haití y no van a dar. Vamos a leer parte de esta noticia que sube el Nuevo Diario RD. República Dominicana. Noticias. Titulares de la mañana. República Dominicana ha desplegado 12,000 militares en la frontera de Haití debido a la crisis del país vecino, dijeron este lunes responsables del ejército. Las Fuerzas Armadas hicieron una demostración para la prensa de los efectivos desplegados en la ciudad de Dajabón, el paso oficial más al norte de la isla. Hey, ya páralo ahí, que después me van a poner copyright. Entonces, ¿dónde nos quedamos? Con los efectivos entrando de que, ¿verdad? Que van a visitar, bueno. Oye, me van a meter 12,000 y van a faltar más. ¿Usted cree que el dominicano que trabaja, que es militar, está acostumbrado a lidiar con gente? No. ¿Usted cree que tiene la capacidad de lidiar con un extranjero de otro país? ¿Usted cree que tiene la capacidad de lidiar con un extranjero? Entonces van a mandar 12,000 de estos queridos compatriotas a la frontera. Y uno de estos 12,000 va a meter la pata. Porque estamos mandando 12,000 razones, 12,000 maneras de meter la pata. Uno de ellos va a meter la pata y va a prender esa fogata. Porque lo que están esperando en el otro lado es un grupito. Ese grupito que lo que quiere es embromar los dos países. Ese grupito lo que está esperando es encontrar la oportunidad, que se haga un abuso con 1 o 2 inocentes para entonces ellos hacer lo de ellos y ponernos a nosotros enfrente de la comunidad internacional como los malos. Es un grupito. La gente piensa que nuestros vecinos son todos malos y no es así. Hay mucha gente buena.
mucha gente buena. Dejemos de generalizar. Dejemos de generalizarse. Vivimos en un solo mundo, señores. Un solo planeta. Vivimos en un solo planeta. No nos podemos pasar odiándonos los unos a los otros. Tenemos que empezar a trabajar juntos. Pero imagínense, es difícil trabajar con un país donde todo el que llega para hacerse su cuarto y salirse. Si no lo matan. ¿Cómo se está poniendo nuestro país? La gente llega y empieza a meterse todo lo que puede en los bolsillos. 12,000 militares en la frontera. Dios nos cuide. ¿Ok? Dios vele por nuestro país. Yo tengo boca de chivo. A mí me dice todo el mundo, Raúl, tú tienes boca de chivo. Lo que tú dices se da. Óyeme. Algo va a suceder con esta presencia militar en la frontera que va a empezar un enfrentamiento. ¿Ok? Y nosotros no vamos a hacer lo que vamos a provocarlo. ¿Ok? Nosotros no vamos a hacer lo que vamos a provocar ese enfrentamiento. Pero se va a ver como que fuimos nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la fuerza, tenemos la inteligencia y el poder por encima de nuestra vecina nación. Y nosotros nos vamos a ver como los bullies. Nosotros nos vamos a ver como los abusadores, como los mezquinos, como los egoístas. Chequen lo que le estoy diciendo. Va a pasar algo en la frontera que no se va a provocar por nosotros y que va a hacer que nosotros nos veamos mal antes las naciones del mundo. Y cuando eso pase, yo voy a venir aquí y le voy a decir, se lo dije. ¿Ok? Porque está más que claro, se está viendo todo lo que se está moviendo, todo lo que se está publicando, nos está diciendo a nosotros que viene un problema. Usted tiene que estar pendiente a las señales que le da la vida. ¿Ok? Tiene que estar pendiente a las señales que le da la vida. Las aves, los animales, saben cuando viene el invierno, el otoño, la primavera, el verano. Ellos saben prepararse para una temporada larga. Lo sienten dentro de sí. Y empiezan a actuar. Y una empieza a copiar la otra. Si esta está haciendo porque quiere salvarse. Entonces yo me voy a salvar también. Vamos a viajar para el norte, vamos a viajar para el sur. Vamos a movernos. No nos vamos a quedar estáticos. No nos vamos a quedar estancados. Son proactivos, no reactivos. No reaccionan a la situación. No. Ellos se ocupan de prepararse para cuando venga la situación ya estaban preparados. ¿O usted cree que las ardillas guardan todo tipo de cosas para el invierno solamente porque les gusta guardar cosas? No, se están preparando para un invierno frío. Entonces, nuestro país se está preparando. Lo que no nos dice nuestra inteligencia en nuestro país es que se está preparando para un enfrentamiento, para algo inevitable. Este es el otro está rajado. ¡Dale, puñalada! No, pero ni uno que esté mal. Anda. Véalo. Velo ahí. Los viejitos, cuídate cuidando a los nietos.
Bueno, aparentemente, señores, estas dos personas mayores de edad, todos son mayores, yo soy mayor de edad, tengo 43, dos adultos mayores fueron grabados por varios comunitarios. En uno de los videos se escucha a un hombre decir esos viejitos que pudieran estar cuidando nietos. Oye, la cuestión fue que ellos estaban cambiando dinero falso, billetes falsos. ¿Ok? Los agarraron en Cienfuegos, ahí en Santiago. Esos tigres tienen que estar locos para estar haciendo eso ahí. Están vivos de milagro. ¿Ok? Los agarraron cambiando billetes falsos. Mira qué lindo. Mira qué lindo. Los agarraron cambiando billetes falsos y tienen que darle gracias a Dios que le permitieron vivir. Tienen que darle muchas gracias a Dios que le permitieron vivir. Porque créanme, en otros lugares de nuestro país no lo estarían contando. Ahí usted escucha como una persona le dice, dale una puñalada, mátalo. Porque es el diablo que se mete. Óyeme, déjeme decirle esto, voy a ponerme aquí porque usted me vea. El diablo se mete entre la multitud y empieza a soplarle cosas al oído al otro. Dile que lo mate. Dile que le dé una puñalada. Mira a ese que tiene una piedra en la mano, dile que se la pegue. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros decimos las cosas o las escribimos, las cosas suceden en el momento que tienen que suceder. Nuestra palabra es poderosa. La palabra, la escritura, es poderosa. Por eso uno de los mejores ejercicios para motivarte es escribir en futuro, en presente, lo que ya tú quieres en el futuro. Ups, estate quieta por ahí. Escribir en presente lo que tú quieres para el futuro. ¿Ok? Es uno de los ejercicios más fuertes que hay, porque empieza a condicionar tu mente. Entonces, estas personas, está sucediendo esto. Están estos individuos que lo acaban de agarrar en una acción. Entonces empieza el otro a decir, dile que lo mate, dile que le dé una puñalada. Eso es el diablo, el de abajo, el vecino de abajo. Soplándole cosas. Usted puede escuchar, señores. Usted puede escuchar. Escuche eso. Oiga eso. Este es el otro está rajado. Mátalo, dale la puñalada. Entonces, hay personas que van a reaccionar a ese tipo de impulso y van a caer en la trampa. Dice por ahí, Haití va a agarrar a República Dominicana asando batata. Bueno, yo nunca lo he dudado. El pasado jefe de Estado Mayor del Ejército, institución que le di mi juventud, que le di toda mi vida, que me siento muy orgulloso. Por demás, las Fuerzas Armadas de la República Dominicana cuenta en el artículo número 17 de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, de que todos los oficiales generales que estamos en la honrosa condición de retiro en la reserva, estamos listos al llamado del presidente de la República, el alto mando militar, para defender la nacionalidad dominicana. La medida. El jefe del ejército, Zorrilla Osuna, dijo que supuestamente los generales puestos en retiro están dispuestos a tomar las armas para ir a defender la frontera de presentarse algún conflicto armado entre República Dominicana y Haití por la crisis en el vecino país. Bueno, si mandan a todos los generales, entonces hay que traer para atrás a los 12,000 efectivos que se enviaron. Porque República Dominicana es uno de los países con más generales en el mundo.
Óigame, República Dominicana tiene generales para regalarle a los países. Coroneles, general, óyeme, tienen para regalarle a todos los países. Es uno de los países donde más jefe hay. Y dice el ex jefe militar que ellos están preparados para atender a una crisis. Pero ¿estarán educados para atender una crisis? No lo creo. La van a chagar. Van a crear un problema mayor. Y le digo que el problema no va a venir de nosotros, pero se va a ver que fue de nosotros que vino el problema. ¿Ok? Aguántenlo. Porque el único pendejo que queda en este negocio soy yo. Vete un Iván Ruiz, vete un de Joel López para que te presente, vete un de Robertico, un de Jorge, a ver si te vamos a presentar, porque tú no me das rating. ¿Tú sabes quién me da rating? El Jeffrey, que la gente lo está esperando. ¿Tú sabes quién me da rating? Perdón, el mayor clásico. ¿Tú vas a hablar? ¿Tú sabes quién me da rating? Quinito Méndez. Pero tú no me das rating. Entonces yo creo que ha sido un atrevimiento tu parte, un irrespeto. Es mi show. A mí me ha costado mucho trabajo y mucho sacrificio. Perdón, llegar hasta aquí. Yo no he dormido hace 28 horas. Que tú venirme a darme un beso a mí, tú estás irrespetando a la familia dominicana. Porque el único pendejo que queda en este negocio soy yo. Vete un Iván Ruiz. Pues este caballero, él fue como que le dio una queja al Pachá y el Pachá lo puso en su puesto. Señores, el Pachá es buena gente, señor. El Pachá es buena gente. De verdad que a mí me encanta ver a Freddy Martínez. De verdad que sí. Pero usted no puede, escúcheme, usted no puede ir de guapón a decirle al Pachá, mira, no, pero póngame, porque no me han puesto, yo llegué hace media hora y no me han puesto a cantar. No, es que como él lo dice, usted a mí no me da rating. Usted vino aquí para que yo lo ponga a brillar. Usted vino aquí para que lo conozcan. Entonces, una cosa que tienen las personas bien confundidas es que cuando usted va a televisión o cuando usted va a redes sociales, no es la red social o la televisión la que hace que la gente te siga. Es como la gente te percibe. Es como tú te le vendes a la gente. Es como tú te le vendes a la gente. Si tú no lograste venderte en esos 3 minutos, 4 minutos o 2 minutos que duró esa canción, no supiste vender tu producto y tú lo que estás cantando y mirando para abajo y agarrándote acá abajo, tú sabes. Usted sabe cómo es que cantan y bailan hoy en día. Yo no sé qué tanto se agarran, se sujetan debajo. Se sujetan debajo y mirando para los lados. Dime, si la gente no conecta contigo, tú no vas para ningún lado. Por eso la mayoría de canales de televisión le cogen los cuartos a quien sea que quiera cantar. Venga, cante. Usted quiere, pues, tiene que pagar. Porque no es de gratis. ¿Usted cree que él fue de gratis, ese muchacho? Es muy probable que él pagó para estar ahí. Pero no quiere decir que él va a ser primero porque haya pagado. Y muchas veces se le hace el favor, la mayoría de veces se le va a hacer el favor también a nuevos talentos, porque es mejor dar primero que quitar. ¿Usted quiere que le vaya bien en la vida? Dé primero. Dé. No quite. Dé. Y la gente le va a dar a usted para atrás, sin usted tener que pedir nada. ¿Ok? Pero el muchacho no entendió que él estaba en otras aguas, que él estaba en el territorio del Pachá y el Pachá tiene control de su territorio. Usted no puede ir a un canal de televisión de una persona a exigir algo cuando usted no ha puesto ni siquiera para un chicle ahí. Usted no es un productor, usted es un talento que está subiendo y tiene que guardar ese respeto. Es como que yo tenga a alguien, un invitado aquí, y ese invitado le falte el respeto a mi audiencia. Yo lo voy a sacar para el carajo de una vez, disculpen. Lo voy a sacar. No, vete. ¿Entiende? Yo prefiero estar con mi audiencia, con ustedes, que me dan a mí mi lugar en su corazón, que estar bien con un fulanito por ahí por 2 o 3 pesos. Óyeme, trabajo aparece todo el tiempo. Acuérdense de eso.
trabajo aparece todo el tiempo, las oportunidades todos los días aparecen. Todos los días. Si tenemos una pandemia y existe una vacuna, no se quieren vacunar. Yo soy de la que digo que por cada muerto de ahora en adelante de COVID que no se haya vacunado, voy a hacer una fiesta. Si tenemos una pandemia y existe una vacuna, no se quieren vacunar. Yo soy de la que digo que por cada muerto de ahora en adelante de COVID que no se haya vacunado, voy a hacer una fiesta. Ay, Dios mío. Si tenemos una pandemia. Este es de mi pueblo, Este Rosy era la gobernadora, no sé, Rosy Maleno. A ver, destituyen gobernadora de Samaná tras decir que hará una fiesta por cada muerto de COVID que no haya sido vacunado. Y yo entiendo que ella no lo dijo por mala manera, lo dijo simplemente por expresar algo en el momento menos indicado, en una rueda de prensa. Y que una mujer que ya tiene experiencia, que ha servido a Samaná por muchos años, pero tú sabes, en todo momento uno llega a un momento que la chaga. A mí me ha pasado, yo también la he chagado. Ok, pero desgraciadamente ese comentario no cabía en el momento y fue destituida. Imagínense, usted está hablando de un tema muy que le llega a mucha gente a diferentes niveles. Entonces yo entiendo que ella no quiso decir que va a celebrarlo en verdad, sino fue algo simbólico lo que dijo para que la gente entendiera que era importante vacunarse. Pero le salió el tiro por la culata, porque es que ese tipo de cosas no se pueden ventilar de esa manera, y menos en una rueda de prensa. Cuando usted sabe que el país entero va a ver esa vaina. Bueno, seguimos para adelante. ¿Cómo le dicen a ella, pa? No son aplausos, ¿eh? Eso no son aplausos, eso es plomo. ¿Cómo le dicen a ella, pa? Eso es plomo, señores. Panamá. Una balacera en la madrugada del viernes dejó al menos 5 muertos y 7 personas heridas en una discoteca de un barrio de la capital panameña, informó el Ministerio Público. Ok. Desgraciadamente, de verdad, lo sentimos mucho, ¿verdad? Por todas las personas que perdieron un familiar ahí. Es muy desagradable vivir a veces en una sociedad donde nuestra vida no está garantizada. ¿Ok? Y los panameños, ¿qué le puedo decir? Yo tengo tantas anécdotas lindas con panameños. De verdad que sí, tengo tantas anécdotas tan lindas cuando yo vivía en Collinsville, Illinois. Tantas anécdotas tan bellas que tengo de los panameños, de los serviciales, buena gente, que son bacanos. El panameño. Súper buena gente. Pero donde quiera usted va a encontrar personas que van a hacerlo mal hecho. ¿Ok? Donde quiera usted va a encontrar personas que por una u otra razón van a cometer atrocidades. Y esto de verdad debe de dolerle al mundo. La violencia, señores, está en su nivel más alto hoy en día. Las enfermedades mentales. ¿Usted sabe el enfermo mental que anda por ahí actualmente? Es mucho. Mucho. Tenga cuidado. No se ponga a estar. Usted sabe lo que le dicen road rage. Cuando usted está en el carro manejando y alguien le toca la bocina, ¡pam! Y usted dice, váyase para acá. Y ahí empieza una discusión. Eso es road rage. Por nada empezaron una pelea.
tenga cuidado con eso. No vale la pena. La gente está que solamente necesita esto para empezar una pelea. Tenga cuidado. Esto parece como que lo sacaron de una película de zombies. Miren esta vaina. Pero vamos para atrás. Y quiero tener cuidado porque esto se me parece a unas imágenes que antes se habían visto. Esto dice caos mientras médicos asisten a cobrar su cheque en la regional de la capital. Bueno. Vamos a ver, hay otro video, vamos a ver. Si este video explica un poquito más. Tenemos un alcalde, Manuel Jiménez, que en lugar... Espera. No, no hay otro video. Pensé, sí, hay otro video. Hay otro video aquí. Un segundito. Estamos aquí bajo un candente sol, haciendo fila y espera, y no sabemos nada. Estamos aquí bajo un candente sol, haciendo fila y espera, y no sabemos nada. Estamos aquí bajo un... Bueno, estos fueron unos doctores que fueron a cobrar, que fueron a cobrar unos chelitos, ¿verdad? Los chelitos que se ganan, porque los doctores tampoco que ganan tanto dinero allá, a menos que sean unos especialistas, ya usted sabe, con su torre, su clínica y todo eso vaina. No todo el mundo tiene ese poder allá. Entonces, miren cómo entraron esa gente, parecían zombies. Esa puerta parecía que estaba literalmente vomitando gente. Miren. Óyeme, ahí había vieja rodando, codo metido en oreja de gente, antebrazo enredado con rodilla de otra gente. Y estos son doctores. Sí, estos son doctores que fueron a cobrar su cuarto. Pero ahí se ven como personas que no aparentan ser. Porque esa señora, no sé. Porque un doctor para mí, una persona que estudió bastante tiempo, ha trabajado bastante y debería tener un nivel social, en mi mente, un poquito más alto. Pero esa doña es un doctor, es una doctora. Esa doña que están ahí adelante. No creo. Discúlpenme, no sé. Yo creo que ahí hay un par de gente mezclada que trabajan también en enfermería y cositas así que fueron a buscar su cheque a lo mejor. Pero no creo que sean todos doctores. Pero bueno, qué pena. Que así es que se reparten los cheques. Qué pena. Van a tener la rodilla pelada todos los días 15 o todos los días 30. Un alcalde, Manuel Jiménez, que en lugar de administrar los recursos que recibe el municipio más grande de la República Dominicana de manera eficiente, de conformidad con la ley, destinando el 25% de los mismos, en lugar de eso, ya va por el 43%, que de conformidad con las denuncias de muchos comunicadores, de muchas personas respetables de Santo Domingo Este, están siendo dedicados a botellas que van a parar a activistas políticos, mientras nueva vez la ciudad, el municipio más grande del país, sigue llenándose de basura, y en lugar de ver a un alcalde preocupado, pues en este momento está colocando al Consejo de Regidores entre la espada y la pared, tratando de culparlos porque simple y llanamente no ha podido pagar. Bueno. Ayer estuve yo hablando de botellas. ¿Usted cree que esta vaina de botellas se va a acabar, señores? Yo ni voy a abundar más sobre el tema, porque imagínense. Un alcalde que está supuesto a utilizar un 25% para nómina, usa el 43%. Para mojar la mano por ahí, según dice acá. Según nos están informando. ¿Dónde iremos a parar? Señores, la nueva línea de seguimiento me está diciendo a mí,
para toda mi gente que me sigue por Lotería Dominicana, que los premios están en diferentes loterías para diferentes decenas esta semana. ¿Ok? Está la decena del 20, donde falta el 29. Está la decena del 30, donde falta el 38. Está la decena del 40 con el 49. Está la decena del 70, donde falta el 73. Y la decena del 80 con el 86. ¿Ok? Yo voy a estar hablando más sobre este nuevo método porque es muy bueno y da muy buenos resultados. Y de verdad, siento que tengo que abundar más sobre él y lo vamos a hacer en su debido momento. Ok, vamos a seguir abundando sobre eso. Pero hoy le tengo el pronóstico para el día de hoy. Mira, este es mi pronóstico para el día de hoy, martes 2 de noviembre. 57, 7205. Esas son las quinielas. 57, 7205. Esas son las quinielas. Salió el 50 en tercera. ¿Ok? Las loterías principales son la primera y la anguila. Les voy a enseñar a ustedes cómo darle seguimiento a la lotería. ¿Ok? Palé. Vamos a dar un palé. 2277. Tripleta 022277. Ya. Nos vamos con eso. Dios me lo bendiga a todos. Espero que usted se tome el tiempo para darle like a este video, compartir este video y suscribirse a mis redes sociales. Espero que usted se tome ese tiempito si de verdad fue de su agrado. Cuando usted haga eso, entonces Facebook, YouTube le va a enseñar más contenido mío, donde prometo seguir enseñándote más técnicas de Lotería Dominicana. ¿Ok? Vamos a hacer ese compromiso usted y yo, de buena fe. Recuerde que arriba, en el enlace que está arriba de este video en Facebook, o en los comentarios o en la descripción en YouTube, están los enlaces a mis técnicas, donde te enseño mis técnicas que tú puedes aprender. Visita numerologosrd.com. Busca en Google numerologosrd.com. ¿Ok? Y ahí tú puedes aprender más sobre lo que yo enseño en Lotería Dominicana. ¿Ok? De verdad que me gusta mucho lo que es llevar estadística. Lo disfruto bastante. Así que pasen muy buen día a todos. Dios me lo bendiga. Ahora hay que sudar, guayar la yuca. Bye bye. Estás viendo Números para Hoy, Lotería Dominicana con Raúl Aragones, a.k.a. La Línea, el pitbull de esta vaina. Si estás buscando ganar más premios de Lotería Dominicana, estás en el lugar correcto. Estoy a punto de revelar algunos métodos fáciles de cómo saco mis jugadas. Todo gratis, sin que pagues un centavo. Entiendo que ganar un premio puede ser difícil para muchos, pero no te preocupes porque hoy voy a compartir contigo cómo estoy poniendo a ganar a mi gente cada semana. Suscríbete y activa las notificaciones. No te pierdas nuestros videos. Suscribirse es tan fácil como tocar el botón rojo y activar la campana y asegurarse de darle a todas las notificaciones. Si te gustó mi video, por favor, dale like al video y suscríbete al canal si no lo has hecho haciendo clic aquí debajo. También puedes activar la campana de notificaciones y puedes dejar tus comentarios, muy importante. Como bono voy a dejar enlaces a videos que son muy buenos, que te enseñan más estrategias de Lotería Dominicana y cómo ganarte ese premio cada día sin tener que pagar un solo centavo a nadie. Nos vemos en el próximo video.